Te voy a mandar una captura de pantalla. Ah, sí, eso mejor. Ese fue. Un Ya, minuto. pero es el Zoom. Pero es el Zoom. No es la señal en vivo en el compu. Me parece que ahora estamos saliendo. Ya. Así. Ok. Hola, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están mirando este conversatorio en línea, en vivo, a través de Facebook, organizado por el Comité por la Solidaridad Internacional desde Estocolmo. En solidaridad, justamente, la característica de nuestro comité es la solidaridad para con los presos políticos y los perseguidos a nivel internacional, palestinos, pueblos originarios, y hoy día nos compete el caso de Chile, fundamental, que es prisión política, sistema judicial y carcelario en Chile. Esta conversación ya se da en un marco bastante complicado, interdicción sanitaria en el mundo, no solo en Chile, presos políticos del estallido social desde octubre del año pasado hasta ahora, presos políticos estas 2 últimas noches, la gente saliendo a la calle haciendo el estallido social 2.0 por el hambre y el abandono del sistema. Una pandemia que ha desnudado el neoliberalismo, el capitalismo, pero que une los criterios y las necesidades de romper con esta situación. Pero esto no es nuevo para algunos compañeros y compañeras que participan en este foro, como por ejemplo Giovanna Tafilo, representante del pueblo mapuche y además vocera del Machi Celestino Córdoba, que ya cumple 63 días, tengo entendido, de huelga de hambre, y que ante la negativa del Estado chileno y su sistema judicial de darle la posibilidad de que vuelva a su regue, vuelva a su territorio, él es una autoridad espiritual, por tanto, nos compete también a nivel internacional levantar su solidaridad. Aprovecho de presentar a los que participan en este foro, que va a durar 1 hora y media más o menos. Como ya lo dije, Giovanna Tafilo, vocera del Machi Celestino Córdoba, que es autoridad espiritual del pueblo mapuche. Carlos Guerrero, abogado especialista en temas penales y en ley indígena. Rubén Rivas, joven, prisionero político. En este momento es un prisionero político desde la revuelta popular que está con arresto domiciliario total. Pertenece a la Organización de Familiares de Presos Políticos, Guacolda. César Pizarro, que es un caso bastante especial, es activista de la orgánica 81 Razones, que está compuesta por familiares de las víctimas del incendio en la cárcel de San Miguel en Santiago de Chile, el 8 de diciembre del 2010. Y como lo dice el nombre de la organización, 81 personas murieron, producto justamente del abandono y el sistema carcelario bastante inhumano que se vive en Chile. Silvia Leiva, que es coordinadora nacional en Suecia por la libertad de los prisioneros políticos en Chile, y yo modero Ilish Galdames, que soy del colectivo radial En los Caminos de la Noticia y parte del Comité por la Solidaridad Internacional. Los saludamos a todos y cada una de los que están escuchando y participando en este foro. Me gustaría partir con un punto común de los que estamos acá y los que están mirando: la libertad inmediata del Machi Celestino Córdoba. No cabe la menor duda que eso nos une y eso representa y un poco sintetiza todas las luchas sociales y por los presos políticos que hay en este instante en nuestro país. Quisiera darle la palabra a partir, cada uno se va a ir presentando si quedó algo en el aire o sacando algún error que podamos haber cometido. A la vocera del Machi Celestino Córdoba, Giovanna Tafilo, saludarla. Marimari Lamien, compañera, tienen la palabra. Buenas tardes. Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Marimari Ilis, Silvia, Lamien Carlos, Lamien César, Rubén. Marimari, un gusto poder compartir nuevamente con ustedes a través de las redes sociales, a través de la tecnología, que a pesar de estar tan lejos,
físicamente estamos bastante cerca. Nos une la lucha por el pueblo y el pueblo pobre, no solamente el pueblo mapuche que hoy día está pasando por situación compleja, sino que nuestro pueblo en general, el pueblo aquí Chile y nuestra gente que está sufriendo. Agradecer la posibilidad de poder contarles que el Machi Celestino hoy día cumple 63 días en huelga de hambre, una huelga bastante compleja porque está en pleno periodo de pandemia acá. El COVID-19 ha hecho de las suyas en los distintos penales de Chile y a pesar de todo eso, el Machi asume una huelga de hambre el día 4 de mayo de este año por un mandato espiritual. El Machi es una autoridad espiritual mapuche, es alguien que mantiene una relación con los espíritus, con los que se ven y con los que no se ven, y como buen puente, él ha sido mandatado a hacer que vuelvan los hijos de la tierra a todo lo que significa el contacto con la tierra. Un machi que tiene que estar en su regue, en su sitio ceremonial, y lamentablemente él lleva preso más de 7 años, fue condenado a una condena aberrante, a 18 años de cárcel sin tener ninguna prueba. Y hoy día él ha sufrido desde el primer día 1 que está preso, ha sufrido producto de esto mismo, de no tener el contacto con la tierra, ni con sus espíritus ancestrales, ni con los espíritus del territorio en donde él está mandatado a estar. Hizo una huelga de hambre hace unos 2 años atrás para poder salir a su regue y pedir permiso a los espíritus ancestrales, porque si no él podía morir por no tener la relación con el espacio. Decirles que un machi, para los que no saben, un machi es como un chamán, se puede igualar más o menos a un chamán. Por lo tanto, aquí el líder espiritual, el líder que defiende el Añuquemapu, que defiende la madre tierra, es alguien muy importante en nuestro pueblo mapuche. Y por eso mismo hubo un momento en que el Estado atacó a los machis, el Estado metió presos machis, no solamente el machi Celestino, tuvimos a la machi Millaray, el machi Tito, el machi Fidel, la machi Francisca Linconao, o sea, fueron todos atacados. La única diferencia con el machi Celestino, que a él sufrió un atentado, a él le dispararon en el camino rural, y cuando comenzó a pedir ayuda llegó Carabineros y se lo llevó preso. Y lo acusaron de haber participado de un incendio con resultado de muerte en un fundo muy cercano a donde él vivía, y que era un fundo que estaba netamente militarizado el territorio, porque se esperaba en esos días la conmemoración de la muerte de Matías Catrileo, de uno de los tantos muertos que ha tenido el pueblo mapuche a manos de Carabineros. Hoy día nosotros estamos en una urgencia porque son 63 días de huelga de hambre y pensamos que no va a durar mucho esto. El Estado ha estado sordo, no ha querido escuchar lo que nosotros hemos estado tratando de decir, y la última conversación con el ministro de Justicia fue que eso lo tenía que ver Gendarmería. Gendarmería, en definitiva, es quien cuida las cárceles. Gendarmería no tiene quien lo vigile tampoco. Por lo tanto, siempre él va a pedir permiso al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia ya se está lavando las manos. Esa es un poco lo que nosotros hoy día estamos postulando. Tenemos mañana una marcha, estamos haciendo un gran llamado a todo nuestro pueblo mapuche a participar de las marchas, a pesar de la pandemia, porque creemos que es hora ya de que nos vean afuera. No podemos seguir adentro de las casas, no podemos seguir a través de las redes sociales. Hoy día necesitamos estar en la calle. Y por eso el llamado es a eso, porque no solamente el Machi Celestino está en huelga de hambre, hoy día hay 8 presos políticos mapuches en la cárcel de Angol que también están en huelga de hambre, y que están desde el mismo día que el Machi. ¿Qué pedimos? Pedimos que el Estado de una vez por todas cumpla con los convenios internacionales y que aplique el convenio 169 en su carácter de ley de la República. Nada más ni nada menos. Gracias, Giovanna. Me gustaría hacer como un ordenamiento que van haciendo en sí mismo, conversar con los jóvenes, Rubén Rivas y después César Pizarro, para redondear, y después Carlos, en su condición de jurista, nos puede explicar los errores del sistema carcelario, sistema judicial en Chile,
que transforma a los pueblos pobres y originarios en víctimas. Rubén Rivas, yo quiero saludarte con mucha fuerza, lo mismo que a Giovanna Tafilo, a todos individualmente. Tú eres el continuador de tantas luchas, como tú puedes ver, tanto Silvia como yo somos de la tercera edad, tenemos un pasado de lucha, prisión política, detenidos desaparecidos, pero en personas como ustedes también veo que César también es bastante joven. Que nos puedas, Rubén, entregar tu impresión. ¿Qué situación estás viviendo tú? Primero, eh, hay una voz por ahí entre paréntesis. Sí. No, bueno, ¿se escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Ya. Bueno, lo que pasa es que yo soy, bueno, como bien usted decía, prisionero político de la revuelta popular. Actualmente estoy en la condición de arresto domiciliario total, ¿ya? Y en esa condición estoy desde el 9 de abril hasta el día de hoy. Yo fui detenido el 30 de octubre del año pasado. Ya 30. acá en la comuna de Pedro de la Cerda estuve alrededor de 5 meses, ¿cierto? En la cárcel de máxima seguridad acá en Santiago. ¿Ya? Ya. Bueno, y haciendo alusión a lo que usted planteaba, yo creo que es importante señalar de que el día 2 y 3 de julio acá en Chile, ¿ya? Hubo una protesta popular que fue bastante importante, en donde hubieron manifestaciones en distintos puntos y fundamentalmente en territorio, ¿ya? En donde en donde tuvo un gran rol, ¿cierto? Yo creo que las asambleas populares, que fueron las protagonistas de esta jornada, ¿ya? Que también marca un antes, o sea, no un antes y un después, pero sí, sí bien grafica de forma muy certera como es hoy día el movimiento popular chileno, ¿ya? Que no es el orgánico militante como fue en los años 80 y 90, sino más bien un pueblo, que expresión de la diversidad, y esa diversidad se manifiesta a través de las asambleas populares y las distintas expresiones de lucha. Yo creo que es importante señalar ahí de que en ese 2 y 3 de julio fueron un tema central, yo creo, de las convocatorias, además de obviamente, de manifestar el descontento ante la política nefasta, ¿cierto?, que ha llevado el gobierno con respecto a la pandemia, que hoy día tiene a los populares pasando hambre, muriendo en los hospitales, en consultorios, ¿ya? La liberación de los prisioneros políticos, tanto mapuches como populares, ¿ya? Y también poniendo en el tapete la situación de la realidad carcelaria a nivel general. Ya si bien nosotros estamos hablando de los prisioneros políticos, las situaciones que nosotros vamos a describir a continuación, muchas de ellas están antes del 18 de octubre, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva. O sea, por ejemplo, desde el año 2015 ya el Defensor Nacional hablaba de que el castigo, de que no es posible que un joven que roba por primera vez haga prisión preventiva automáticamente, ¿ya? Que ahí lo que está operando un sesgo social discriminatorio, ¿ya? Y también otro tema importante que yo creo que fue el 2 y 3 de julio, en el cual fuimos capaces, ¿cierto?, como pueblo, unir, ¿cierto?, lo que es el pasado con el presente, ¿ya? Yo creo que se expresó una sola memoria, se expresó una sola historia, y eso es muy importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, también estuvieron presentes ahí las causas, por ejemplo, como de Rodrigo Rojas de Negri, ¿cierto?, el caso Quemado, ¿ya? Y que hasta el día de hoy no hay justicia, ¿ya? Por Rodrigo Rojas, ¿ya? Que también devela, ¿cierto?, esta democracia que ha hecho justicia en la medida de lo posible, ya lo cual nosotros no podemos tolerar, ¿ya? Entonces eso como un primer marco que hoy día yo creo que es importante que se dé este foro, y más aún, ¿cierto?, una comunidad internacional que ha estado muy activa, ya que yo creo que es importante valorarlo, es muy gratificante, ¿cierto?, muy bonito ver en las protestas que vimos, por ejemplo, en Suecia el otro día, lo que pasó en Madrid, ¿cierto?, en París, en Toronto, los llamados que hay para Bruselas, y es importante porque la comunidad internacional tiene un rol, además de un rol importante en la presión política, ¿ya? Porque si algo es lo que le molesta al gobierno y al poder, es que se vea cuestionado internacionalmente. Entonces, eso en un primer momento, plantear, porque yo creo que la comunidad internacional aquí está jugando un rol vital desde el punto de vista de la presión política hacia el poder, ¿ya? Yo creo que, bueno, quizá ahí Carlos puede dar alguna impresión, es más de lo jurídico, pero yo me gustaría posar 4 o 5 cosas, solamente nombrarlas, enunciarlas, ¿ya? Yo creo que son vitales hoy día, ¿ya? Una, bueno, la prisión preventiva como castigo anticipado, ¿ya? Que eso ha sido algo recurrente, ¿cierto?, en la forma de castigar tanto a los luchadores populares como a los luchadores del pueblo mapuche, ¿ya? La prisión preventiva como castigo anticipado, sin pruebas, sin nada, pero igual te dictan prisión preventiva simplemente porque están luchando, como una forma de castigo, ¿ya? El uso de leyes de contexto,
¿ya? Sí, el que se nos ocupó tanto para el pueblo mapuche como para nosotros, ¿ya? El pueblo mapuche se intentó utilizar la ley antiterrorista, ¿ya? Y a nosotros se nos utiliza fundamentalmente la ley de seguridad interior del Estado, ¿ya? En el cual ha presentado 900 querellas, ¿ya? Otro, el tema de la calificación de los tipos penales, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá una persona que comete una falta, esa falta se transforma en delito, y ese delito se transforma de la nada en una cuestión que atenta contra la seguridad del Estado, ¿ya? Así, por ejemplo, también lo vemos en algunos casos de compañeros que, por ejemplo, están procesados por homicidio frustrado, pero los pacos no tienen ni un rasguño, no le pasó absolutamente nada, ¿ya? Entonces, aberrante también eso jurídicamente. Nosotros lo llamamos eso aberraciones jurídicas. Y el otro punto que yo creo que es la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial a través de las querellas, a través de comida, a través de llamados telefónicos, etcétera. Y el otro, el tema de la desigualdad ante la ley, ya que, es decir, aquí, por ejemplo, el mismo ejemplo que ponían delante, un joven que roba por primera vez, ¿ya? Hace cárcel inmediatamente, pero estos gallos, los corruptos, los mandan a la cárcel de ética, ¿ya? Y esta desigualdad ante la ley también la hemos visto ahora, en la cual 2.500 personas hemos sido privadas de libertad, ¿ya? Y hay más de 5.000 personas que fueron torturadas, 50 asesinados, 500 personas mutiladas, y no sé cuántos pagos presos hay, ¿ya? Entonces, todo eso también configura algo que es mucho más grave, que es el tema de la vulneración del Estado de Derecho, ¿ya? De la cual tanto se jacta hoy día el poder, ¿ya? Eso, lo dejaría hasta por ahí, ¿no? Rubén, antes de seguir con los otros panelistas, en un caso particular, ¿de qué se te acusa a ti? A mí se me acusa bueno, la primera ocasión se me acusó de infracción al artículo 105 de la Ley General de Ferrocarriles, que es por obstruir la línea del tren eh, con posibilidad de descarrilamiento, ¿ya? Ahora bien, esa nunca existió, ¿ya? Y posteriormente se me formaliza por ley de seguridad del Estado. Y hoy día, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, aquí estoy con Esteban Bustos y Gilberto Mendoza, es importante decir que los tres somos del Lautaro, ¿ya? Eh, a los tres se nos formaliza por esta ley, ¿cierto? Por Ley General de Ferrocarriles. Después, posteriormente, se nos formaliza por el artículo 323 del Código Penal, y después se nos formaliza por el artículo 6, letra A y C de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es decir, por un mismo conducta, por un mismo hecho, estamos procesados por 4 leyes. Y bueno, además de eso, también el tema que nos tuvieron nosotros en un régimen carcelario, bueno, el César ahí puede explicarlo con más profundidad, que existen, las cárceles están diseñadas de distintos tipos. Y, por ejemplo, nosotros se nos dejó en un régimen de castigo, cuando no teníamos ninguna conducta, nunca habíamos pasado por la cárcel. Es un régimen de castigo, un régimen de encierro totalmente inhumano, desproporcional, que es 21 horas encerrado en una celda individual. Ya que eso también fue fundamentalmente por nuestra militancia. Entonces, en el caso de nosotros, uno de los más también bullados, o cierto, uno de los más escandalosos, cuando se quiere hablar de persecución política, ¿ya? Porque se han cometido una serie de aberraciones jurídicas escandalosas, ¿ya? Y también donde ha jugado también un rol grotesco las cortes apelaciones, ¿ya? Hay que denunciarlo eso. Las cortes apelaciones están jugando un rol grotesco, ¿ya? El mismo día de ayer vi también una noticia de una persona mapuche, ¿cierto? No me acuerdo el apellido en este momento, que no sé cuántas horas se demoró la corte de apelaciones en mandar un papel para que le den la libertad a la persona. Y eso fundamentalmente es parte de la persecución política, es parte de cómo hoy día el sistema, ¿ya? Pero las cortes de apelaciones hoy día están jugando un rol draconiano, un rol inquisidor, ¿ya? En el cual, si bien muchas personas hoy día hemos salido en el Tribunal de Garantía, después las cortes de apelaciones jugaron un rol bastante inquisidor, ¿cierto?, para revocar las medidas cautelares menos gravosas, ¿ya? Y es una situación que pasa tanto en el pueblo, para nosotros, como para los mapuches, ¿ya? Es una cuestión. Ellos se creen el cuento de que son los jueces que tienen que poner en orden el país y todo el tema. Se creen ese cuento. Excelente, Rubén. Llevamos solamente 2 compañeros que han participado en esta charla, Giovanna y Rubén, y ya podemos constatar lo que decía Rubén, la desigualdad ante la ley. Podemos llegar a decir, y vamos a hablar después de un caso que ya lleva 10 años de antiguo, pero que demuestra que estamos ante una situación de justicia que es injusta, es injusticia. Podemos decirlo en términos populares de que
La justicia es como la serpiente, muerde solo a los descalzos. César Pizarro, quisiera saludarte, que nos explicara tu situación ante la justicia, qué es lo que es, cómo funciona desde tu perspectiva de familiar de víctima de ese incendio atroz, cómo funciona el sistema judicial y el sistema carcelario en Chile. Adelante, por favor. Hola, saludos con harto cariño a todas y a todos de todo el mundo, principalmente. Feliz de que esté Silvia, a todos los compañeros y compañeras acá. Como dice una canción por ahí, y siempre lo estoy reiterando, con la familia de 81 razones no hicimos familia y nos hicimos hermanos en la desgracia, como dice ahí Herminda de la Victoria. Y quizá a todos nos compete o esa frase, esa canción nos hace sentido en el corazón, de conocernos en la desgracia, de conocernos en la muerte, en el encarcelamiento, en las torturas directas del Estado, del maltrato a nuestros familiares, de las humillaciones de las autoridades ante la gente, ante los ciudadanos, los trabajadores, como nos ocurrió a nosotros y a mí principalmente con la muerte de mi hermano Jorge Manríquez Pizarro en la cárcel de San Miguel, porque recibimos malos tratos desde la detención de mi hermano, desde la detención en un barrio donde Carabineros te tortura, donde cambian las versiones, donde ponen lo que ellos quieren, donde no existen derechos humanos, donde uno en esos tiempos uno podía alojarse y poder pedir ayuda, asesoría, donde era tierra de nadie en el tema judicial, porque nosotros golpeamos muchas puertas, fuimos estafados con trámites que no existían. Después nos tocó ayuda de la Defensoría Penal. Cuando fuimos a una de las primeras audiencias, la abogada que iba a defender a mi hermano no sabía ni el nombre, ni quién era, ni por quién iba. Y nos íbamos encontrando en un desierto donde pensábamos que iba a haber justicia, y no, independiente que mi hermano fuera culpable o no, que mi hermano estaba por robo, un camión de cigarros. O sea, el aparataje gubernamental, el aparataje estatal, está todo muy bien preparado y con inversiones millonarias, con un desfalco de plata de calamidad para poder encarcelar a la gente a la pobreza, pero cuando se quiere aplicar el imperio del derecho, o digamos la igualdad ante la ley, o los derechos constitucionales, no existe el Estado de Derecho. En Chile, el Estado de Derecho ni en la calle, ni en la cárcel, ni en un hospital, ni donde existan organismos del Estado directamente que puedan beneficiar al pobre, o al preso, o al ciudadano, no existe. O sea, en cierta parte, quizás en algunos porcentajes podríamos decir que sí, para no cortarlos de lleno a los organismos del Estado que intentan manejar el país, pero todos nos hemos dado cuenta que Chile despertó y ocurrió el estallido social porque nos venían estafando, nos venían mutilando, robando y cogoteando directamente desde hace muchos años. Y nos cuentearon con la pseudodemocracia que supuestamente volvía a la alegría y podíamos volver a ocupar esta tierra maravillosa que es Chile, donde tenemos todos los recursos naturales y perfectamente, y me estoy tirando una cifra a lo loco, quizás podríamos tener hasta un sueldo mínimo $1.000.000, porque la plata en Chile sobra. Y extrañamente muchos somos los pobres, y la clase media pobre. Y muchos tenemos que trabajar doble jornada para poder vivir dignamente, comprarnos un autito y poder vivir, entre comillas, cómodo, pagarle la carrera a un familiar en la universidad. Y muchos de los nuestros deciden meter la mano y sacar un arma y delinquir o estafar o cometer algún tipo de ilícito, y muchos se han caído al tráfico o lo que digamos de algún delito, y con los riesgos que obviamente se corren. Por eso tenemos casi 45.000 presos en Chile. Pero si sacamos la cuenta de los 45.000 presos que tenemos en Chile, que obviamente hay muchos compañeros del pueblo mapuche, mucha gente de la población, yo creo que tenemos el 1%. Y si es que existe el 1% de los ricos, porque cuando a mí me preguntan, como en NG 81 Razones, me llaman por teléfono, porque me llaman los presos, presas, familiares, amigos de todo Chile me llaman. ¿Usted que defiende a los presos, a los bandidos, a los delincuentes? Yo le digo, ¿a quién? ¿A qué ladrones? ¿A los pobres? ¿A los presos pobres o a los ricos? Yo digo, sí, con orgullo lo digo. Yo defiendo a mis hermanos y hermanas privadas de libertad. Y yo doy cara por ello. Y si me tienen que crucificarme, que me crucifiquen. Pero en Chile no solamente existe un tipo de delincuencia. Por eso se habla del cuello y corbata. Existen los cogoteros del Estado, porque ya en muchos decirle los ladrones del Estado, los estafadores del Estado. Son los cogoteros del Estado.
son aves de rapiña, que se roban pero absolutamente todo. Incluso puede haber plata que es para un jardín infantil, para la salud, para los enfermos terminales, y si la plata se la roban igual. O sea, el delito es 10 veces mucho más grave que un cabro chico te robe el celular o que robe un banco o un Servipack, porque son delitos totalmente planificados y se sientan a la mesa. Así como el Estado chileno, antes del estallido social, y con muchos desfalcos que se fueron descubriendo, porque hoy día las redes sociales juegan en cierta parte al favor nuestro, el lobby político administrativo en Chile se sentaba a la mesa para la colusión del precio de la benzina que nos siguen robando, de las carreteras, del precio del pollo, del precio del pan, del precio de la harina, y de todo eso son estafas totalmente en conciencia del empresariado con el presidente de la República, el ministro del Interior y los políticos del Senado. Y todos sabemos que se hace el lobby administrativo y político, incluso como lo hicieron para modificar la postulación a la libertad condicional. Porque como no lograron sacar a los criminales de lesa humanidad, a Corvalán y a todos estos asesinos que mataron a miles de chilenos y chilenas, que enterraron a gente y gente que todavía no aparece, estos mismos criminales tienen a sus sobrinos, a sus amigos, a sus parientes, hoy día gobernando Chile. Y me da una vergüenza tremenda que tenemos que estar nuevamente bajo la bota militar. Nos vuelven a disparar, nos vuelven a hacer exactamente lo mismo, solamente que está más disfrazado. Y la misma dictadura, ¿cómo es posible que dentro de un comunicado que es el documento 001 que emite Álvaro Corvalán en el primer gobierno de Piñera, donde le da la orden a Piñera con ese documento donde le indica que cuáles son las medidas de seguridad para comandar Chile, para eliminar al pueblo mapuche, la resistencia que está en el sur, una de las resistencias más grandes, que es la resistencia más grande principalmente que existe hoy día en Chile, en la defensa de la tierra, a los grupos anarquistas, los compañeros libertarios, a los presos políticos, a los jóvenes independientes, a los activistas de derechos humanos. ¿Cómo eliminamos esta lacra? Porque así nos tratan ellos. Y le daba la idea a Piñera, Álvaro Corvalán, desde la cárcel. Y extrañamente, a la gente que Álvaro Corvalán menciona en ese documento, empezaron a tener cargos políticos hoy en día, como lo fue y como lo es Cristian Alvear Gutiérrez, que es el actual director nacional de Gendarmería. Después Luis Maferrer Faría pasó de ser director de Gendarmería, que se le murieron 81 personas, pasó a ser jefe de la ANI. O sea, se te mueren 81 personas y te doy el cargo de jefe de la ANI. Y Cristian Alvear Gutiérrez era el jefe de seguridad de la cárcel de San Miguel, se le mueren 81 personas como jefe de seguridad y a los años después nombrado director nacional de Gendarmería. Lo mismo podemos decir quién era el jefe del departamento de las votaciones, no me acuerdo el nombre, si no me equivoco era Cheire. Cheire. Cheire, imagínense. Era director del CERVEL. Y el alcalde Ñuñoa era otro procesado y condenado por tortura y apremio ilegítimo. El de Providencia, Las cosas hay que decirlas como son. En Chile estamos dominados por torturadores y por violadores de derechos humanos. Hoy en día, lamentablemente, mucha gente del pueblo votó por esta gente. Por eso es urgente hacer un llamado a la gente que nos llaman prisioneros políticos o futuros prisioneros políticos, que soy yo y somos cualquiera, porque decimos las cosas como tiene que ser y sin miedo. Porque no tenemos miedo a sus balas, a sus cárceles y a sus torturas. Sí sentimos temor de dejar a nuestras familias solas porque nos maten o nos encarcelen. Es un poco de temor, pero miedo ya no les tenemos. Por eso siempre que tenemos alguna reunión, nosotros sabemos que nos están espiando. Y lo decimos públicamente que nosotros los activistas de derechos humanos amamos la vida, amamos la tierra, amamos la solidaridad y no nos queremos morir y no nos queremos ahorcar. Por si ellos tienen planificado eliminarnos, que quede claro que el Estado criminal es el que nos quiere eliminar. Nosotros como 81 Razones escuchamos la clemencia de los presos día a día. Cómo extrañamente Gendarmería llevó el virus a la cárcel de Rancagua. Cómo llevó contaminado a Valdivia. Y asimismo en dictadura lo hacían. Cuando mezclaban a los presos políticos con presos comunes y metían el embrollo del problema carcelario para que los presos comunes maten a los presos políticos. Perfectamente se pueden leer en el libro Haz el Dama, que escribió don Guillermo Rodríguez, cuando estaba preso, los presos políticos están en la Galería 10, La Penny. Se ve como extrañamente estaba el sindicato del crimen, estaban los presos políticos por otro lado. Y extrañamente en una fuga, los que trabajaban con Gendarmería, que eran presos comunes, nunca les pasó nada, pero siempre intentaron asesinar a los presos políticos, incluso estando presos. Y los que sabemos de la lucha, yo tengo una edad que no estuve en ese tiempo, pero me incluyo con mi gente que hoy todavía sigue vigente, en San Miguel y en diferentes cárceles donde estaban los presos políticos, metían presos militares para que pudieran sapear adentro qué es lo que conversaban los presos políticos organizados. Y asimismo hoy en día nos tienen pinchados nuestras reuniones, nuestro WhatsApp,
incluso quizás nos tienen hasta nuestros pensamientos con algún microchip que nos tenga metido en un remedio. Por eso el llamado es urgente a que podamos organizarnos, porque podemos decir presos sociales, presos comunes, presos mapuche, presos políticos de la revuelta, presos libertarios, combativos y activistas de derechos humanos. Hoy en día en Chile todos somos posibles presos o posibles asesinados o muertos, o que nos carguen drogas o armas. Y es necesario que podamos potenciar nuestras organizaciones, que retomemos las organizaciones, las orgánicas en los barrios, en las poblaciones, que nos volvamos a juntar y articularnos. Porque el día de mañana, si yo no me quiero morir, voy a tener que arrancarme para el extranjero o arrancarme a algún lugar del sur de Chile que necesito que alguien me reciba. Y esas articulaciones no las tenemos. Tenemos un poquitito de apoyo quizás en la población de La Victoria, en La Legua, en Peñalolén, en comunas emblemáticas que yo sé dónde yo pueda arrancar me van a recibir. Pero tenemos que tener esa articulación hoy en día, y no es terrorismo, es solamente salvaguardar nuestras vidas del Estado criminal, que nos tiene en el ojo, a pesar que estamos haciendo acciones sociales. Yo hace poco me tomé un terreno, tengo un albergue que se llama Albergue Comedor Abierto 81 Razones, donde voy a recibir gente en condición de calle. Porque el municipio bota las chozas que hacen los jóvenes en los potreros, pero no les da una solución habitacional. Por último, un techo para que no se mueran de frío. Después salimos hablando en la tele que se nos murieron 2 personas en condición de calle. Yo quiero evitar eso. Quizás por lo que estoy haciendo no soy tan enemigo quizás del Estado, pero para ellos sí somos enemigos, porque nosotros trabajamos para el pueblo. Y lo que se ve claramente hoy en día es que el Estado, no solamente el Estado chileno, porque ellos también hacen lobby, el Poder Judicial, el Fiscal, Gendarmería, la PDI, militares y carabineros, todos son grupos de delincuentes que se organizan del Estado para robar y matarnos. Porque cuando ellos se van presos, se van libres, pero nosotros quedamos presos. Y la ley se modifica justamente para dejar más preso al pobre. Por eso nosotros también necesitamos organizarnos frente a ellos y de cara. No tenemos por qué escondernos hoy en día y decirle en su cara que tenemos claro cuál es la situación política de hoy en día en Chile, que se sigue encarcelando a la pobreza como se hizo hace 30, 40 años atrás. Y si no nos han metido la mano para matarnos y hacernos desaparecer como lo hicieron antes, nos metieron una pandemia organizada y creada con el proyecto coronavirus. Bill Gates, Donald Trump y todos estos poderosos psicópatas pederastas que son dueños del mundo y de los mismos laboratorios, extrañamente tiraron una pandemia cuando estaba el mundo en rebelión, en plena revuelta. Extrañamente, justo nació la pandemia. Y justo tienen los laboratorios Bill Gates y todos estos mismos asesinos que han matado por historia a la gente en diferentes comunidades pobres y en comunidades indígenas donde supuestamente meten el remedio para enfermedades catastróficas. Quizás sabemos una realidad que es no creíble, porque sí ha muerto gente, pero ellos son los culpables de lo que le esté pasando a la humanidad, porque están devastando los bosques, la Amazonía, el petróleo, nos tienen vuelto locos. Pero por lo menos que sigamos luchando con dignidad. Ese es el llamado, que organicemos las cárceles, los presos comunes, presos sociales, presos libertarios, presos políticos, y se agradece en el alma la resistencia que tuvieron nuestros antepasados, ustedes, nuestros presos políticos de antes, y que demos un ejemplo a la juventud de ahora, que se trabaje con hermandad, con solidaridad, con olla común, como se está haciendo en Villa Francia, que hace poco fueron reprimidos, igual que en Peñalolén y en diferentes comunas emblemáticas que siguen resistiendo. Ese es ejemplo de lucha, no caer y no temer, y que sigamos levantados, como antiguamente se hacía con el puño en alto, incluso dar la vida si es necesario por la causa. Así que les doy las gracias a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho y han aportado este mundo y esta lucha que es por la libertad de los pueblos, y obviamente por nuestro pueblo mapuche acá en Chile que ha resistido, nuestro hermano Machi Celestino, a nuestra compañera y a toda la gente que sabemos que tenemos la pachorra para poder dar la vida, aunque sea de palabra o de acciones pequeñitas que llamamos acciones solidarias, pero que obviamente al capitalismo no le interesa. Así que un abrazo fraterno con mucho cariño de los familiares del 81, causa totalmente impune, porque los mismos criminales que dejaron morir el 81 siguen gobernando hoy día en Chile. Justicia para ellos y a cualquier persona que haya muerto en las cárceles, en los muros de la vergüenza del Estado chileno. Muy amable, César, gracias por tus palabras, a todos indudablemente. Carlos Guerrero, en tu condición de abogado, esta sumatoria de inequidades, de injusticia, ¿es de ahora, es de los gobiernos de la concertación, de la postdictadura, de la tiempo de la dictadura, o se ha institucionalizado la injusticia en Chile? Yo diría que, buenas tardes, sí, gracias por la invitación, Arimari y Lamien. Yo diría que es mucho anterior. Tenemos que hacer un recorrido histórico y en eso la criminología nos ayuda bastante para poder entender
Primero, cómo el sistema carcelario se instala en América Latina y el Caribe. En eso yo he estado revisando un texto que cuando me invitan aporto con alguna cita, y en esta oportunidad también lo quiero hacer, que es de Rosa del Olmo. El texto se llama Criminología en América Latina, y las citas son las siguientes. Por ejemplo, dice, en el caso de América Latina, para las clases dominantes, la única raza capaz de lograr el progreso de la sociedad sería la raza blanca. Las otras razas serían consideradas perniciosas porque llevan consigo elementos degenerativos. Una segunda cita. En estos momentos, y aquí estamos hablando de mediados del siglo XIX, en estos momentos se calificaría como delincuentes no solo a los indios, los negros, inmigrantes chinos, sino también a los blancos revolucionarios. Todos, de algún modo, atentaban contra el desarrollo de nuestras sociedades y muy particularmente contra el proceso de acumulación imperante. Entonces, yo diría que hay una línea desde la instalación del Estado-Nación, el Estado moderno, en América Latina y el Caribe, que ha producido una selectividad respecto de determinados grupos. Estos grupos ya aparecen ahí mismo en las citas, o sea, hay una noción supremacista blanca, se habla de degeneración mental, se habla del sujeto peligroso, que es todo aquel que se constriñe, riñe contra un modelo de gobierno, un modelo existente. Hay un etiquetamiento también, en el sentido de hablar de determinados grupos, o sea, indios por sí, negros. En Estados Unidos el tema de la prisión para población afroamericana es tremendo, con el tema de la persecución de la política contra las drogas. Entonces, hay elementos que vienen desde el pasado y que no se han modificado en una política criminal continua de persecución respecto de determinados grupos de la población. Ahora, si vamos hacia los 90, desde este punto histórico que es la transición a la democracia y la instalación de un Estado de Derecho con características neoliberales que venían desde la dictadura, podemos decir, y ahí ocupando las palabras de Luc Bacant, de que tenemos un Estado neoliberal punitivo, sumamente autoritario, porque ha resuelto el problema de la desigualdad social, el incremento de la pobreza mediante el ius puniendi, mediante el ingreso masivo de personas a las cárceles. Es más, de hecho, en los gobiernos de Ricardo Lagos, las cárceles incluso pasan a ser un negocio, se crean las cárceles concesionadas. Entonces, hay una estrategia desde el derecho penal burgués, desde los sectores dominantes, que nos tienen con esta situación altamente problemática a nivel general, y que se recrudece respecto de grupos vulnerables. Hay una norma internacional que son las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, que identifica grupos vulnerables, y entre esos encontramos los pueblos indígenas. Y en ese sentido, si decimos que ya la situación carcelaria es problemática para el común de las personas, para estos determinados grupos se hace aún peor. Dentro de estos grupos, además, aparecen migrantes, las mujeres, y como ya refería, los miembros pertenecientes a los pueblos indígenas, sin olvidar también a las disidencias sexuales, que hace poco acá una denuncia en la cárcel de Puerto Montt, de Alto Bonito, donde a un joven privado de libertad que estaba en un módulo especial para disidentes sexuales, por razones desconocidas, lo trasladan a un módulo diferente donde termina siendo violado. Entonces, hay elementos que sí o sí hay que considerar para entender el tratamiento penal de determinados grupos de la población. Además, yo diría que, ya una vez más retrotrayéndonos al pasado, el reglamento que rige las prisiones ha tenido escasas modificaciones, y además es un reglamento. En Chile no existe una ley de ejecución penal, por tanto no ha habido un debate apropiado en el Congreso, sino que es una facultad del presidente, porque es por decreto supremo, el iniciar modificaciones a este reglamento penitenciario. Ojo que el mandato a establecer este reglamento viene del año 1874, que es cuando la norma aparece en el Código Penal. Otros países, en experiencias comparadas, han modificado esta situación, quitándolo de esta norma infralegal e incorporándolo o en códigos procesales penales o en leyes especiales. En Chile hay dos intentos de creación de una ley de ejecución penal,
una que data de los años 90, que fue rechazado ese proyecto de ley, y hay uno que se encuentra actualmente en discusión, ya avanzando en algunos trámites. Pero eso no nos resuelve el problema en la actualidad. No podemos esperar que una ley tarde en el tiempo, porque hablamos de necesidades urgentes. Y en el caso de los privados de libertad pertenecientes a pueblos originarios, me ha tocado participar con un grupo interdisciplinario en la preparación de un documento que tiene por objeto modificar este reglamento penitenciario y que fue entregado precisamente al ministro de Justicia. Esto nace del grupo de presos políticos de la cárcel de Temuco, quienes piden ayuda a toda esta red donde vamos complementando distintas miradas para poder establecer de que finalmente la normativa que existe no es la apropiada para poder garantizar los derechos de los privados de libertad de origen indígena. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? La Lamien Giovanna ya va a poder también profundizar un poco eso, y algo comentó de que las discusiones en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, momentos en los cuales se ha podido conversar con el ministro de Justicia derechamente y con el subsecretario también de la cartera, no ha tenido buenos frutos. Lo único que han señalado finalmente es que ellos están dispuestos a iniciar una mesa de trabajo para modificar este reglamento penitenciario durante este mes. Pero respecto de las demandas que se están levantando por parte de los huelguistas, no ha habido ninguna respuesta. Hay una excusa respecto de que no existen facultades o que constitucionalmente le pertenece este campo de acción a otro poder del Estado, que sería el Poder Judicial, el acceso a las demandas y peticiones que están haciendo los huelguistas. Ya la semana pasada, la Defensoría Penal Pública promovió un recurso de amparo que fue rechazado por el Juzgado de Garantía, que en sus escasos fundamentos, diría yo, no atiende un informe antropológico que fue acompañado por la defensa. Y eso claramente es una incomprensión de parte de los jueces de turno respecto de los derechos humanos de las personas pertenecientes a los pueblos originarios. Y ahí es donde el derecho internacional también es relevante en base al control de convencionalidad que tienen que hacer todos los funcionarios del Estado. Pero vemos que es una cuestión que ni siquiera en los cursos de formación de la Academia Judicial es algo que se imparte. Entonces, claramente hay cuestiones históricas, hay una política criminal que tiene que ver con la instalación del Estado moderno, el Estado-nación, y que deja afuera a los miembros de los pueblos originarios, y que además ha intentado a través de una dogmática penal que estos en su legítimo derecho a ejercer su justicia propia y su cultura propia sean asimilados, y que con algunas instituciones que se han creado a partir de por ejemplo, la ley indígena, ha provocado una suerte de folclorización, podríamos decir, de ciertos miembros de los distintos pueblos que han sido reconocidos por la ley indígena. Es una situación dramática, pero que yo soy de la idea de que se puede resolver en términos políticos. Ya finalmente esta cuestión tiene que ver con la forma en que el Estado comprende el problema, y en este caso el gobierno, y lo asume. Recordemos también que en esta audiencia que ocurrió hace poco también participaron familiares de la familia Luxinger Macay, oponiéndose finalmente a la solicitud del Machi Celestino. Creo que por ahí me gustaría dejar esta como reflexión y aportar también, y me sumo a las palabras de César, pensar cuál es el fin de la pena. Hoy día el sistema carcelario está en crisis. La cárcel no reinserta, la cárcel no rehabilita a las personas, las tasas de reincidencia, la elasticidad, que es la que se llama, no tiene ningún resultado positivo en el evento de poder romper con esta, sino que la gente pasa por la cárcel y sigue volviendo. Y eso implicaría hacerse cargo de las cuestiones estructurales que permiten también y fomentan el que algunas personas tengan que delinquir para poder resolver sus problemas cotidianos.
Gracias, Carlos, por este acercamiento a ver la visión de toda la situación de inequidades desde la perspectiva judicial. Comprobamos solamente por lo que has dicho y lo que has dicho cada uno de que hay una inequidad institucionalizada. Antes de darle la palabra a Silvia, que dice cuestión con la solidaridad internacional para con los presos políticos, un poco lo que dijeron los muchachos jóvenes ahora, Rubén y César, de que esto viene en el tiempo, de que estas inequidades e injusticias se repiten y hay colusiones. El poder prácticamente entre ellos se perdona. Tanto Silvia como presa política que fue en el tiempo de la dictadura y yo que estoy buscando a mi padre desde 1974, no hemos tenido justicia, sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Así que somos parte de una familia, como dice César, por tanto tenemos que luchar unidos. Silvia, el trabajo de la solidaridad internacional para con los perseguidos, no solo en Chile. Adelante. Bueno, en primer lugar, saludar con quien estamos compartiendo en el panel, agradecer la posibilidad de conocer vuestra experiencia, además que son jóvenes que también nos están entregando y estamos complementando con lo que somos los más veteranos. Pero como la lucha de clase no es un problema de generaciones, entonces nos complementamos perfectamente y nos apoyamos mutuamente. Ahora, es increíble, yo me recuerdo, no sé, de por ahí, hace unos 50 años atrás, en uno de los tantos campamentos de toma de terreno, por ahí discutíamos, a ver, esta mal llamada justicia, que una persona por robarle una gallina al patrón, porque no le había pagado, porque tenían hambre, en fin, le mandaban 5 años de cárcel. El patrón mataba al trabajador porque lo pilló robando una gallina y no le salía por nada porque le estaba robando la gallina. O sea, y sigue la injusticia y han pasado cuántos años y al contrario, se va agravando y agravando más la situación en contra de los luchadores sociales, en contra de los movimientos sociales. Y ahora, como decían parte de ustedes, esto no es un tema que se dio ahora con el Piñera. Piñera es continuación de Bachelet, continuación de Lagos, continuación de Pinochet, y todo este proceso, por supuesto que se mantiene porque tiene que ver también con la Constitución, que no hubo de ninguno de los llamados gobiernos que decían que iban a traer la alegría, no hubo voluntad política para trabajar en romper con esa Constitución. Y mientras no cambiemos esa Constitución, es el problema central. Ahora, yo, compañero, Se quedó detenida ahí lo de Silvia, parece que se le cayó la señal. Bueno, ¿me escuchan? Retomaremos a Silvia a medida que solucione eso. Después seguimos con Silvia. Quiero decir que, como este Zapolito, lo que están pasando los compañeros de Chile, como nuestros hermanos. Ahora, ¿me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí. Ya, perfecto. Decía que mientras no logremos sacar mientras no rompamos esa Constitución, y no le vamos a creer a la casta política, ni le vamos a creer al gobierno que esos proyectos, que esos cocimientos que hacen entre gallo y medianoche, que dan alguna medida de solución, no creemos en eso, creemos justamente en aquellas gente que se está organizando, ya sea por asambleas autoconvocadas, en la medida que se están organizando las ollas comunes,
en la prisión que se estén organizando la gente que esté secuestrada en las cárceles, de ahí van a venir las soluciones, no de la casta política. Ahora, el trabajo nuestro, y desde que se produjo el 18 de octubre de 2019, el Chile despertó, bueno, también en el exilio se despertó. Y porque la verdad que estaba bastante dormidita mucha gente, pero despertó. Y ahí nosotros sentimos, no solamente los presos políticos, también mucha gente joven, y esa es la alegría que tenemos, que hay gente joven que empezó a sentir de que era importante apoyar la lucha que estaban dando en Chile, y agradecer además que nos estaban devolviendo dignidad, porque las luchas que se iban desarrollando es retomar la dignidad, porque se había perdido en ese país, se notaba solamente consumismo, individualismo, se vuelve a sentir de que aparece la solidaridad entre, ya se habla el vecino, se habla con el del frente, con el del lado, ya se encuentran en los distintos puntos de donde la gente está haciendo protesta ante esta pandemia. Bueno, la pandemia fue el mejor aliado que ha tenido Piñera, pero en general todos los gobiernos neoliberales. Ahora nosotros nos organizamos a nivel nacional, nos llamamos Mesa Nacional de Chile Despertó, y tenemos en varias provincias trabajo de apoyo para los presos por la libertad de los presos políticos, por la libertad de los presos mapuche, defender también a los presos anteriormente llamados comunes, pero que son presos consecuencia del problema social. O sea, ¿por qué llegan ellos a las cárceles? No delinquen porque nacieron malos. El problema de que la sociedad no dio chance a mucha gente, y en eso nosotros también somos conscientes, no estamos, todo lo que sea que la sociedad no ha sido capaz, el sistema no ha sido capaz de solucionar los problemas que existen, en lo económico, en lo social, hace que tengamos mucha gente secuestrada en las cárceles. Ahora, nuestra tarea fundamental, compañeros, y la mía en Giovanna, es tratar de hacer visualizar la situación de los presos en Chile. Porque Suecia, para empezar, no tiene nada que ver con la época que fue nuestro periodo, donde hubo una gran solidaridad de una gran parte de la sociedad sueca, empezando incluso por lo que era el sindicato en ese momento, que apoyan al gobierno de Allende, y posteriormente al golpe hubo una gran solidaridad. Pero hoy nos encontramos con un gobierno neoliberal también en Suecia, y que está planteándonos que con Chile tiene muy buenas relaciones económicas, y que van a seguir manteniendo esas relaciones económicas, y que ellos no van a intervenir porque como hay democracia, no pueden intervenir planteando de que no se respetan los derechos humanos en Chile. O sea, por un lado, tratar de hacer visualizar los problemas que hay en Chile, pero también tenemos que dar la pelea con el mensaje que está dando este país, de que Chile es un país con democracia. Es una de las tareas, por intermedio de video, por intermedio de funas, por intermedio dentro de este problema que no se pueden movilizar más de 50 personas, pero se está tratando, ya la gente también está saliendo a hacer algunas actividades de funar a la embajada. La embajada, por ejemplo, no recibe, no da ninguna posibilidad que la gente vaya a entregar una carta o que reciban a la gente. Bueno, no nos interesa para nada en todo caso tener contacto con ellos. Nosotros queremos que la gente vea que se está funando una embajada, que es la embajada
que Pinochet-Piñera. Pero en todo caso tampoco ha sido posible. Hubo gente que ha intentado entregar cartas, no ha sido posible. Y después hemos tenido un trabajo, dentro de nuestro trabajo también hacemos hincapié en lo que está sucediendo con nuestros hermanos mapuche en huelga de hambre y esa apatía que hay donde, o sea, con todo lo que han hecho las voceras, con todo lo que los distintas comunidades que han presionado a las mal llamadas autoridades en Chile, aún así no se da una solución definitiva al problema de la petición que están haciendo los hermanos mapuches de la huelga de hambre. Así que estos mismos foros, y una de las razones que nos importaba mucho tenerlos a todos los que están aquí ustedes presentes, es para que nuestra gente conozca la otra parte también de lo que ha sido la injusticia que se ha desarrollado por años, por decenios de años en Chile. Y por eso que un agradecimiento muy especial a César, a Rubén, a Carlos, bueno, con la mía y Giovanna, hace ya tiempo que nos venimos encontrando en estos paneles, y una de las ideas del Comité por la Solidaridad Internacional es poder que nuestra gente, como llega a muchos lugares, que la gente conozca esta otra parte de Chile que no se conoce. No se conoce, y como dice la señora Bachelet con su cara dura, yo miraba las noticias en el Mercurio y resulta que no sabía que había huelga de hambre porque no salía nada. Entonces, pero de verdad que hay muchos lugares que no dan la posibilidad de que se conozca la otra parte, la otra cara de Chile. Así que un gran agradecimiento. Nosotros seguimos aquí en Suecia tratando de mantener la llama encendida de lo que es la solidaridad, y vamos a seguir visualizando los temas. Yo creo que toda la información que estamos recibiendo ahora la iremos a seguir denunciando. Tenemos una radio con el compañero Iris, un programa en una radio, donde creo que futuramente también les iremos a invitar como para entrevistarnos. Gracias. Eso por el momento. Sí, en honor al tiempo que nos queda, ustedes saben que no hay peor dictador que el tiempo. Quisiera hacer dos preguntas en una, en base a lo que ha llegado por internet. Comprobado el hecho de que estamos dentro de una sociedad policíaca, que cada vez más coercitiva. ¿Este es el nuevo orden mundial de que se habla en algún lado? Eso. Y lo otro, que da cuenta de que Naomi Klein parece que tiene razón, ¿no?, en esto de la doctrina del shock. ¿Y creen ustedes que el plebiscito que se pretendía hacer en abril, que en octubre y todo lo demás, que fue arreglado, esta convención plebiscitaria entre gallos y medianoche, solucionará los problemas, por ejemplo, del pueblo mapuche, del Machi Celestino Córdoba, del compañero Rubén, que está prisionero en su casa, de César, que le hará justicia en la situación que vive, o a la misma Silvia, o a mí, o al compañero abogado? ¿Será por ahí la solución? Una vez constatado esta situación malévola, por decirlo así, ¿cuál es la solución? De la protesta a la propuesta. Están en la mesa las preguntas, por decirlo así. Con eso ya redondeamos y finalizamos. ¿Quién toma la palabra? Yo quería decir algo respecto a qué nos podría solucionar el Estado a nosotros con los 81. Uh-huh. Incluso yo creo que aunque los gendarmes hubiesen ido presos, porque se iban a ir presos los gendarmes rasos, porque las autoridades no quedaron en el juicio, libró el ministro del Interior, libró el presidente, libró el director de Gendarmería, o sea, todos quedaron abajo de la supuesta causa judicial. Uh-huh. Y ahora estamos en una demanda civil donde el Estado
está discutiendo con nuestros abogados para ver si nos demandan civilmente, porque ellos creen que pagándonos dinero la causa va a quedar al día. Y normalmente siempre han querido hacerlo, a pesar que es una de las partes de la justicia de poder demandar criminal y civilmente, tenemos todo el derecho de demandar por daño y perjuicio, pero es muy difícil con los sentimientos poder decir qué va a ser justicia para mí. Que los gendarmes se vayan presos, meter preso a esta gente, uno que camina en el mundo de la sociedad. Disculpa que te interrumpa. En el Chile actual, ¿es posible justicia en tu caso particular y en lo general? No, no es posible la justicia porque a raíz de la muerte del 81, que es la masacre carcelaria más grande de la historia, el Estado se plantea ante el país diciendo que iban a hacer cambios significativos en las cárceles chilenas, y como que justificaron la masacre diciendo que habían presos de alto compromiso delictual y que iban a tomar el toro por la asta, iban a hacer un mejor sistema carcelario. Pero al contrario, se burlaron de la muerte del 81, se han burlado de nosotros, no hubo justicia, los jefes que tenían que pagar con cárcel fueron premiados y dejados en altos mandos, y más encima el sistema criminal carcelario chileno sigue siendo más crudo. Es decir, que extrañamente el jefe de la cárcel de San Miguel, que trasladó gente a San Miguel, hacinó a la cárcel y se quemó, después fue actualmente director nacional de Gendarmería, y estaba haciendo lo mismo con los presos de todo Santiago, metiéndolo a Puente Alto. Y Puente Alto está construido a semejanza de la cárcel de San Miguel. Puente Alto se hubiese quemado, hubiesen muerto 100, 200, 300 personas. Extrañamente esa misma persona estaba comandando una institución donde posiblemente moría más gente quemada. O sea, si hablamos de algo maquiavélico, siniestro y planificado en masacre histórica, yo creo que fácilmente podríamos contar con otra masacre en Chile, así como han ocurrido en diferentes cárceles del mundo. Correcto. ¿Quién más? El tema es, en el Chile actual, ¿habrá solución en base al esquema impuesto desde arriba? Rubén, tu caso es complicado de prisionero político en este momento. ¿Cómo ves esta? Ustedes un poco diseñaron cuál era la alternativa. Profundicémosla. Hay compañeros que están mirando y quieren saber si es bueno ir a votar, seguir el plebiscito o hacerlo por afuera, organizarse, como lo decía el mismo César en delante. No sé, ¿cuál es tu Sí, visión? bueno, yo creo que respondiendo porque habían dos preguntas que se hacían, Sí, sí. entonces, respondiendo, como hilando un poco las dos, yo creo que nosotros estamos hoy día viviendo la época de los pueblos, ¿ya? Okay. Estamos en otro proceso histórico, ¿ya? Nosotros hablamos de que del 2001, o sea, desde la caída de las Torres Gemelas, ¿ya? Se viene dando un proceso en nuestros pueblos que son fundamentalmente de pelea, ¿ya? Y donde lo central, ¿cierto?, es la vida y en la humanidad. Así hemos visto como bien, anteriormente se hablaba acá, de que la revuelta popular no solamente fue en Chile, sino que ha sido en distintos países del mundo. Entonces eso no es casual, ¿ya? Es una chatura, ¿cierto?, un descontento generalizado al modelo predominante, ¿ya? Y en ese contexto, obviamente, claro, de que el plebiscito, ¿cierto?, buscaba ser, ¿cierto?, busca ser una salida, ¿cierto?, a la crisis institucional, política y social del país, ¿ya?, por parte de la democracia y fundamentalmente también de los ricos y de sus negocios, ¿ya? Aquí lo que hay que tener siempre claro es de que cualquier cambio ya que quieran hacer siempre va a ser de manera más bien estético, ¿ya? Y no va a ser un cambio profundo, ¿cierto? Porque ellos lo que quieren salvaguardar son sus negocios, ¿ya? La ambición, ¿cierto? Y la avaricia no tiene límite, ¿ya? Entonces, en ese plano, yo creo que el plebiscito, ¿cierto? Que como fue acordado ese famoso acuerdo por la paz del 15 de noviembre, ¿ya? Ese acuerdo, ¿cierto? Es fundamentalmente para salvaguardar los negocios de los ricos y salvaguardarse ellos como clase política y salvaguardar una democracia que ya nadie le cree, ¿ya? Aquí fundamentalmente, si uno escuchaba los discursos repetitivos de Piñera, que decía contra la gente, que atenta contra nuestra democracia, bueno, nosotros, la democracia se ha instalado en el mundo occidental como en la lógica predominante, ¿cierto?, del sistema político, ¿ya? Ahora bien, nosotros estamos hablando, quizás puede ser, esta democracia ya no ponerme a discutir qué es lo que es democracia o no, ¿ya? Cuál es la concepción de democracia, ¿ya? Pero nosotros, como pueblos, ¿ya?, estamos en nuestro legítimo derecho
a decidir, ¿cierto? Y utilizar el sistema político que nosotros queramos, ¿ya? Esta democracia de mierda, disculpen, esta democracia de migaja, ¿cierto? No satisface en ningún momento al pueblo mapuche, de partida. El pueblo mapuche tiene una forma distinta de entender la política, de entender la economía, de entender la justicia, toda la institucionalidad presente en cualquier tipo de sociedad. Entonces el pueblo mapuche, esta democracia no le sirve, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tampoco nos sirve esta democracia, ¿ya? Esta democracia en 30 años no ha satisfecho ninguna necesidad fundamental del pueblo de Chile, y por lo tanto yo creo que en ese plano las cartas y las apuestas hay que ponerlas en la potencia de nuestro pueblo, ¿ya? Que son fundamentalmente las asambleas populares. Ahí hay que poner la apuesta, porque acá es bastante sencillo: o apostamos a las votaciones, a las próximas elecciones, apostamos a un plebiscito, que yo creo que va a ser un nuevo fraude histórico, como lo fue el plebiscito del 88, ¿ya? O apostamos a la potencia transformadora del pueblo de Chile. Nosotros vamos con la tercera opción, ¿ya? Así de sencillo. Y en ese plano yo creo que también es importante decir también de que hoy día se han caído muchos mitos, se han caído muchas mitos y leyendas, y muchos paradigmas que yo creo que estaban siendo freno de mano para el desate del movimiento popular, ¿ya? De que el pueblo de Chile no existe, de que no existe la concepción del el sujeto histórico, no el pueblo, el fin de la historia y todo eso. Y yo creo que desde el 18 de octubre y también con lo ocurrido el 2 y 3 de julio pasado, todas aquellas concepciones postmodernistas truncas, ¿cierto?, ya se fueron al carajo, y hoy día lo que opera fundamentalmente dentro de las organizaciones populares del pueblo de Chile es una concepción de autonomía, una concepción de clase, una concepción eminentemente popular, y yo creo que eso es ahí está la fuerza y ahí es donde tenemos que apostar. Ahora bien, como también lo esbozó Carlos, también Giovanna lo esbozó, yo creo que con los presos, con la situación de la prisión política, ¿ya?, y la prisión en general, porque ya nosotros estamos en una posición de confrontación en la cual vamos, entre comillas, hemos ido avanzando, pero el poder sigue siendo el poder, ¿cierto? Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que allanar una solución política, ¿ya? Que yo creo que es la salida, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, el pueblo mapuche plantea que el convenio 169 tiene que ser ratificado, tiene que ser una ley, es una solución política. Cuando nosotros planteamos de que tiene que haber una ley, un indulto o un cambio de medida cautelar, ¿cierto?, para descongestionar las penales por la pandemia, es una solución política, ¿ya? Y esa solución política, allanar ese camino de esa solución política y apostar a eso, no tiene nada que ver, ¿cierto?, con la otra vía, ¿cierto?, que apostar también a la oposición y a una posición transformadora del pueblo de Chile, ¿ya? Yo creo que es que por lo particular de la presión política, tenemos que ejercer la presión suficiente para arrebatarle la libertad al poder, y eso se logró en nuestra época. Un claro ejemplo de eso en el año 2004 y 2005, el indulto que fue para los prisioneros políticos subversivos, ¿ya? Y eso se puede lograr en este momento, ¿ya? Entonces yo creo que eso es importante, como decía también Giovanna, de que, claro, estamos hoy día en esta situación de la pandemia, pero que por ejemplo, el 2 y 3 de julio se manifestó que se puede salir a la calle en pandemia. Y el pueblo de Chile, si algo que tiene, que es creativo, ¿ya? Extremadamente creativo, ¿ya? No sé cómo, claro, estaba acá en el resto miserero, me pegaban las manitos por salir, pero a mí me sorprendió la capacidad creativa que hubo en el contexto de pandemia. Así que se puede hacer, ¿ya? Entonces yo creo que a través de una presión, yo creo que a través de la presión que se puede hacer, hay que lograr hoy día la libertad. Y yo creo que es posible hacerlo. Gracias. Voy a dirigir porque quedan 15 minutos. Carlos, las preguntas, en el Chile actual, ¿es posible ejercer justicia desde la perspectiva profesional y como ser humano, como ente social? Es una difícil pregunta porque también habría que ver a qué tipo de justicia aspiramos y cuál es la que también es el espíritu que está detrás de las normas. O sea, yo postulo de que efectivamente uno puede tener sensaciones de desazón al observar el comportamiento de los tribunales en este tipo de asuntos que tienen que ver profundamente con la desigualdad, con sus causas. Entonces, yo diría que hay un montón de hoy día nuevos jóvenes profesionales que vienen desde el mundo del derecho y que han estado explorando posibilidades de acercarse también a estos grandes ideales
de justicia y de justicia social principalmente. Creo que también cuando reflexionaba sobre el tema de la cárcel y tomo un poco el paso de lo que también planteaba Rubén, cuando pensamos también en la prisión política y luego pensamos en la cárcel como institución, estamos hablando finalmente de justicia, es decir, cómo resolvemos nuestros problemas como sociedad. Y creo que cómo se ha conformado la sanción penal, la privación de libertad en el mundo, no ha dado resultados. Entonces, finalmente, diría que para poder concebir una nueva forma de justicia, para poder acercarnos a estas nuevas concepciones, que incluso ustedes son vecinos de un país donde emanaron algunas posturas críticas respecto de la cárcel, es el abolicionismo penal, debiéramos también empezar a entender de que si queremos una mejor sociedad tenemos que ver cómo también resolvemos nuestros asuntos, nuestros problemas, y que a la base está el sufrimiento, los castigos, y ahí sí voy a aprovechar de tocar un poco lo que decía Rubén hace un rato, el tema de la prisión preventiva, es una forma de castigo, es una forma de hacer sufrir, de causar dolor a una persona. Entonces, si pensamos también en la retribución, en una forma más restaurativa de las conductas que producen daño, creo que tenemos que poner en tensión el sistema carcelario. Sí o sí, y a futuro tenemos que empezar, y los pueblos originarios, los pueblos indígenas, el pueblo mapuche, tiene sistemas también de ejecución de justicia, formas donde se entiende que el daño y la justicia tiene que ser aplicada por la comunidad, que todos se duelen, pero que todos también se restauran, el involucrarse, perseguir un equilibrio, porque ahora lo que se ve con un sistema judicial como el penal que tenemos es buscar venganza respecto de grupos vulnerables. Y la persecución selectiva, como en el caso de Rubén, y otros más que también ahí aparecen. Entonces, creo que sí es importante que nosotros como jóvenes profesionales del derecho empecemos también a alimentarnos de nuevas corrientes, nuevas teorías, para poder observar también que se puede hacer justicia de manera distinta, aportar ese pluralismo jurídico, explorar más, conocer, abrirnos al área, no sé, desde el derecho poco nos enseñan de la antropología, y creo que ahí también hay todo un mundo donde nosotros podemos ir concibiendo nuevas formas también y argumentaciones para defender nuevas propuestas. Ujú. Perfecto, gracias. Giovanna Tafilo, compañera. El caso del Machi Celestino Córdoba, de los 8 compañeros que están en huelga de hambre y de toda la historia, el historial del pueblo mapuche. La justicia en esta sociedad, una mala copia de la sociedad occidental europea, que es Chile, da pie para que pensar tú, como vocera del Machi, de que se va a solucionar al final esta situación por la vía de la justicia chilena. Mira, en realidad para nosotros nunca ha habido justicia. Uh-huh. Al pueblo mapuche, desde la misma llegada de los españoles adelante, nunca ha habido justicia. No hay justicia cuando se generan los estados, porque nosotros antes éramos un solo pueblo, que era de mar a mar, de océano a océano, y hoy día estamos divididos por un par de estados. Nunca ha habido justicia. Después, incluso cuando se asientan y nos ponen la pata encima los estados, el estado chileno con el estado argentino. O sea, aquí justicia no hay. Tratamos siempre de buscar la justicia, pero desde nuestro punto de vista. Nosotros somos mapuche, tenemos nuestra propia forma de ver la vida, como pueblo-nación. Entonces, en esto, el rescate del feyentún mapuche, de la espiritualidad mapuche, ha sido fundamental. Sobre todo cuando el Machi Celestino Córdoba le dicen a través de un peuma que él tiene que buscar la modificación del reglamento intrapenitenciario. Uh-huh. Porque él, cuando se plantea que él lucha por el pueblo, él no solamente lucha por la causa mapuche, que es la reivindicación territorial. Aquí se está luchando por todo, desde la recuperación del idioma, desde la recuperación del feyentún, de la espiritualidad, desde la recuperación territorial, pero tiene que ver con todos los territorios, tangibles e intangibles. Entonces, cuando él dice y plantea que todos los presos son políticos, ¿por qué? Porque de cierta forma obedecen a una política. O sea, los presos mapuches,
los que no son por causa de reivindicación territorial, también son presos políticos, porque son producto del empobrecimiento que ha tenido el pueblo mapuche a mano del Estado, de un Estado que se constituyó sobre bases reales que tenía nuestro pueblo, que nos quitó el territorio, que nos usurpó el territorio, que nos vino a colonizar. Por lo tanto, cuando él plantea desde el día 1 que cayó preso, plantea todo esto, y que además lo plantea después del año 2014, cuando genera una serie de documentos y se los manda a los distintos gobiernos, le estuvo mandando el famoso documento diciendo demanda y propuesta para una mejor calidad de vida de los presos en las cárceles, los presos de originarios, no solamente los presos mapuches, sino que todos los presos políticos indígenas que habían en las distintas cárceles. Cuando nos sentamos a conversar con el equipo técnico y que él se dio el trabajo de llamar desde el teléfono público, uno por uno, con todos los lamienes, para que generáramos un equipo técnico donde estaba el abogado Carlos Guerrero, en donde tenemos antropólogos, tenemos sociólogos, tenemos psicólogos, hay médicos, tenemos un equipo muy grande, muy importante, en donde trabajamos sobre el decreto del 518, lo trabajamos, lo conversamos, lo hablamos, modificar, esta es la forma de modificar, hagámoslo así, hagámoslo así, buscamos. Cuando el Machi estuvo en la huelga de hambre del 2018, se nos prometió a través del gobierno una mesa de trabajo para conversar. Hasta el día de hoy no pasó nada. Resulta que ayer yo me entero que el gobierno tira y dice que va a haber una mesa de trabajo para modificar el 518, el decreto 518. Pero llaman a cualquiera menos a nosotros, menos a los familiares o menos a los que estamos metidos en el tema y que nos atañe directamente el problema. Llaman al rector de la Universidad de Chile. Si el rector de la Universidad de Chile plantea la modificación del reglamento 518 a la luz de que nosotros nos tomamos la universidad y se hizo una huelga de hambre en el 2018. Por eso él plantea, porque fue prácticamente obligado por nosotros a que se metiera en este tema. Cuando se mete el colegio médico, lo mismo. O sea, nosotros somos los que hemos estado todo el rato molestando, hinchando, diciendo esto hay que hacer, y ahora vienen ellos, se ponen adelante y se van a sentar a ver algo que ni siquiera tienen, no sé, dos dedos de frente, perdón. Entonces, ahí te das cuenta de cómo el manejo político de toda esta situación. Entonces, ¿de qué justicia me habláis? Justicia no hay, no existe. Creemos que también, por lo menos en una forma muy personal, cuando hablábamos del tema de la constitución política, nosotros sabíamos que no iba a haber votación. Y el Machi dijo, si no va a haber votación, no van a votar. Y yo digo, ¿por qué? Yo ya lo soñé, no va a haber votación. ¿No es que yo me adelanto un poquito? Me dijo, bueno, ya no va a haber votación. No, si los tienen jugando ahí como gatitos con una lana, pero después a la hora de los Q le van a quitar la lana y se acabó. Se acabó la pelotita. Dicho y hecho, no hubo votación. Históricamente ha sido igual, porque nos meten involucran a la gente en un juego en donde quitan la vista de la perspectiva de lo que está pasando de verdad. Entonces, cuando muestran, dicen la pandemia, el quinto poder de las comunicaciones hoy día, a nosotros nos tiene absolutamente acallados. Por eso nosotros estamos llegando a todos estos temas de hacerlo por Zoom, de hacerlo por Facebook, de buscar las redes sociales, porque está acallado, acá en Chile está acallado la huelga de hambre. Y nuestros lamienes están muriéndose en la cárcel. O sea, va a ser irrecuperable. El daño físico que hoy día tienen es prácticamente irrecuperable. Por lo tanto, para nosotros hoy día es urgente que la solidaridad internacional, que la solidaridad acá a nivel nacional se escuche y se sienta. Nosotros mañana estamos llamando a una marcha en Temuco, todos con mascarilla, teniendo los resguardos necesarios en función de la pandemia, pero también sabemos que tenemos el remedio para la pandemia, casi los espíritus ancestrales, cuando entra la marcha en trance en febrero nos dicen, esto y esto y estos son los remedios, ¿sí? No se preocupen. ¿Por qué? Porque ese virus que fue creado por el hombre para destruir al hombre, al pueblo mapuche no lo va a destruir.
no nos destruyó la corona española, menos nos va a destruir el coronavirus, po. Entonces, a ese nivel nosotros hoy día nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos los remedios para poder sanarnos y que no nos pase nada. Pero también tenemos un virus mayor. Es un virus mayor que nos puede disparar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hoy día ya se militarizó, se sacó la careta de la militarización existente en el territorio. Porque siempre hubo militarización. Caminabas 2 pasos y te pedían carnet por solamente el hecho de vestir atuendo mapuche. Hace muchos años que viene todo eso. Pero hoy día la militarización está descarnada. O sea, hoy día se sacó la careta y hoy día es militar. O sea, yo el otro día anduve por carretera a las 9 de la noche y era ver un camión forestal con su guardia privada ahí, con su vehículo de carabineros o con su camión de milicos al lado. O sea, hoy día la plata de todos los chilenos está metida pagando la seguridad de las forestales. Cuando son las forestales las que han hecho el mayor daño aquí en nuestro territorio, en nuestra tierra. Y no solamente eso, las empresas extravistas. O sea, con un toque de queda de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, se mueven a destajo y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque a mí yo a lo mejor puede ser ver más allá de lo que se ve o ver bajo el agua, pero yo creo que aquí algo más se está moviendo y por eso nos tienen a todos encerrados. Por algo es, no es porque sí. Entonces, yo creo que la justicia viene de la mano de la movilización. En la medida en que nosotros nos movilicemos, vamos a poder dar la fuerza suficiente para que esto, de una vez por todas, se abra definitivamente. La movilización del 18 de octubre en adelante, independientemente de que anteriormente a eso sí existieron presos políticos, sí habían presos políticos y sí existían los presos en el CAS. O sea, sí estaba Marcelo Villarroel en el CAS, sí está Mauricio Hernández Norambuena en el CAS. Entonces, hay en la cárcel de alta seguridad, previo al 18 de octubre, habían presos políticos. Pero también los presos sociales también existían y que son producto del empobrecimiento de este país. Porque aquí la brecha es muy grande, los pobres son muy pobres y los ricos son muy ricos. Y esa brecha hoy día tenemos que tratar de hacer que se equilibre, que nosotros podamos estar en conjuntos todos en igualdad. No sé cómo, pero los sueños son. Y uno puede soñar y se pueden hacer realidad, porque las utopías son eso, podemos hacer realidad. La utopía ayudan a seguir caminando, decía Serrat en la televisión. Silvia, ya vamos cerrando. Silvia, ¿cuáles las tareas de la solidaridad acá en este país, pero también hay un contacto con el resto de Europa para con la solidaridad con el Machi Celestino Córdoba, los presos políticos mapuche en huelga de hambre y los presos políticos que asisten en general en Chile en este instante? Cuéntanos. Las campañas que estamos haciendo, que son cartas que estamos enviando a las llamadas autoridades, entre comillas, que le estamos poniendo los correos electrónicos, pero al rojito, que estamos en una campaña cada día que se escriban 30, 40 cartas de cada lugar donde en toda Europa, exigiéndole que se tome la petición del Machi y la petición de todos los presos políticos mapuche, pero también exigiendo que por el problema de la pandemia tienen que volver a sus casas la gente que está secuestrada en las cárceles. Eso es una cosa con las cartas. Lo otro es que estamos organizando distintas formas. En cada país hay países que se han soltado un poquito más y que pueden hacer demostraciones o protestas un poco más grandes, pero la idea es seguir yendo a la calle, funando, demostrando, a exigir ante los parlamentos de cada país, dar a conocer la situación. Hemos mandado informaciones, por ejemplo, en el Parlamento sueco, se ha mandado cartas explicándole a los parlamentarios la situación real en Chile. Tenemos una parlamentaria chilena que ella en 2 o 3 ocasiones le ha hecho, le ha puesto a la ministra del Exterior interpelaciones
que a la mujer le ha costado responderla. Entonces, estamos permanentemente tratando de llegar también a otras organizaciones como son otros en los pueblos originarios nórdicos, que son los Samer, y tratando de llegar a Amnesty International, aunque hay organizaciones que realmente uno no puede confiar 100%, pero no hay peor presión que la que no se hace, o no hay peor pelea que la que no se da. Entonces, son presiones que tenemos que hacer ante estas instituciones. Lo mismo que sabemos que quien está responsable o que tiene un tremendo cargo ahí de la Organización de Naciones Unidas, pero igual la presión con cartas, con llamadas, es una campaña que se está haciendo a nivel nacional y a nivel internacional. Y lo otro es de ver también la posibilidad de apoyar económicamente. Sabemos que los presos políticos necesitan ser defendidos, que muchas veces, por lo menos a los compañeros que están trabajando casi gratis, por lo menos que tengan para la micro. O sea, es una situación también, como también ayudar a los familiares de los presos políticos, porque, bueno, quienes estuvimos presos sabemos lo que significa cuando está el hijo, el marido, el hermano que ha caído a la cárcel y se queda sin poder dar sustento a su casa. Es así también como lo que está pasando con el Machi Celestino. El Machi Celestino, desde que está en la huelga, no ha podido seguir trabajando porque él trabajaba con artesanía. Hoy en día no lo puede hacer y tiene 5 hijos. Entonces también sentimos que tenemos que buscar la forma de apoyar. Pero fundamentalmente son las denuncias, y las denuncias por intermedio, presiones con cartas, presiones de FUNA, video, hacer actos donde podamos tener el tema visualizando permanentemente. Eso es otra tarea que nos hemos puesto nosotros, porque además son acuerdos también tomados en el caso de los mapuches, en el caso del Machi Celestino, con las 2 voceras de él. En el caso de los presos políticos, hemos estado trabajando con la coordinadora 18 de octubre y con los familiares y amigos de los presos políticos, el UFASH. Así que, porque son organizaciones que podemos, que además están dando una orientación y dirección al trabajo, que no es una cuestión paternalista. Excelente, gracias. Vamos a darle el punto final a esta conversación, a este conversatorio, agregándole, a propósito de la solidaridad internacional, que este día martes 7 de julio se hará en el centro de Estocolmo, desde la Embajada Chilena, una FUNA por el caso del Machi Celestino Córdoba y los presos políticos del estallido social. Eso. Yo quiero agradecerle a cada uno de los que tuvieron el tiempo de poder estar. Pudiéramos estar 3, 4 horas, pero la verdad, para poder tomar y cubrir todos los temas. Las disculpas del caso si hubo algún traspié, pero estamos haciendo solidaridad. En este foro hemos constatado de que en Chile gobiernan los civiles que eran parte de la dictadura, pero que pasaron inadvertidos o no fueron tocados. Esa es la triste realidad que se está dando. Y no me refiero solo a la derecha, ¿no? Me refiero a aquellos que se dicen progresistas y que avalaron toda esta situación que le estamos comprobando. Eso, y yo quiero agradecerle a nombre del Comité por la Solidaridad Internacional, el colectivo de la radio En los Caminos de la Noticia, este tiempo tan interesante y la conversación, y esperemos que no sea la última, ¿no? Que tengamos, de todas maneras, porque la lucha continúa. Eso. Un mensaje para Rubén. Yo no sé si puedes seguir en línea después que cortemos, porque quiero conversar algo contigo. ¿Es posible? Ok. Bueno. Arriba las y los que luchan. Marichihueo. Marichihueo. Libertad para todos los presos políticos. Excelente.
Rafael Tomás, Ahí muchas estamos. gracias. Gracias, abrazos. Ya, adiós. Ya, adiós. Gracias, Luis Alfonso, que Sí, pero gracias. que no me corte Luis Alfonso para hablar con Rubén un poquito.